tuberculosis. Vamos a comenzar los 3 días tuberculosis. Entonces, vamos a comenzar con epidemiología. Aquí les demuestro las lesiones básicas anatomopatológicas de la tuberculosis, que es el granuloma tuberculoso. 2 lesiones son fundamentales en la tuberculosis: el granuloma y la necrosis caseosa. Fíjense, este es un granuloma, acuérdense de patología. Entonces, célula gigante tipo Langhans en herradura. Están viendo mi marcador, ¿no es cierto? ¿O no lo ven? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Y aquí está entonces la corona de linfocitos que tiene las células epitelioides, que son histocitos modificados, y fibroblastos y fibrocitos que se ven aquí en esta imagen anatomopatológica. ¿Se ve, sí o no? Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, respóndanme, porque si no, me van a estar dejando hablar como si estuviera loco, solito. Entonces, por favor, aquí está, ¿no? Esto estoy señalando el granuloma tuberculoso con fibrosis, con lesiones fibróticas, es decir, con estas células alargadas de núcleos centrales que se llaman fibrocitos y fibroblastos, y necrosis caseosa. Entonces, la tuberculosis se caracteriza anatomopatológicamente por el folículo de Kester. Este es folículo de Kester, que está constituido por granuloma, se llama granuloma. Y el granuloma está acompañado de necrosis caseosa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, no hay preguntas. Entonces, ¿qué es la tuberculosis? A ver, ¿quién me puede decir qué es la tuberculosis? Alguno de ustedes, díganme, ¿qué es la tuberculosis? Chicos. ¿Me escuchan? Doctor, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de característica crónica. Esta se transmite por vía aérea, por mediante lo que es las gotículas de una persona que elimina estos, ya sea al hablar o al toser de una persona a otra. Exactamente. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Es transmisible de persona a persona. Es una enfermedad social. Es una enfermedad social. Es una enfermedad de salud pública. ¿Por qué es enfermedad de salud pública? Porque necesita un programa dictaminado, o sea, dirigido por el Ministerio de Salud, gratuito en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento. Tiene un programa de control, porque es un problema de alta frecuencia, de alta incidencia y de alta prevalencia en nuestro medio. Entonces hay un programa de control de la tuberculosis. Por eso se llama enfermedad de salud pública. Todo gratuito, todo gratuito. Prevención, diagnóstico, tratamiento. La enfermedad de preferencia es pulmonar. ¿Por qué? Porque el bacilo es aerobio estricto, entonces se dirige al órgano que tiene más aire, que se llama el pulmón. Indicador de pobreza: todos los países que tienen alta incidencia de tuberculosis tienen también alta incidencia de pobreza, Y es una enfermedad curable 100%, tiene tratamiento 100%. Y como les he dicho, está caracterizada anatomopatológicamente por granuloma y necrotizante con necrosis caseosa. Esas son las bases fundamentales de lo que es la tuberculosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas?
Cabrera, preguntas. Buenas noches, doctor. Todo está claro. Todo está claro. Calizaya, Julio, Calizaya, preguntas. Ninguna, doctor. Se lo entendió bien. Ya. Entonces, esta momia es una de las más antiguas de la humanidad. La más antigua de la humanidad, que se encuentra en el Museo de Arqueología de Historia de la Humanidad en México. Entonces, aquí está presentando lesiones de tuberculosis en su columna vertebral. Aquí, fíjense, miren, estas son lesiones donde está señalando el puntito rojo. Se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Díganme, Sí, doctor, pues. se ve. Sí, doctor. Ya. Entonces, ese puntito está mostrando las lesiones de tuberculosis en la columna vertebral de la momia más antigua que se ha descubierto en el mundo. Por lo tanto, la tuberculosis es una enfermedad que se conoce desde que el ser humano habita esta tierra, desde lo más antiguo, desde lo más antiguo. Entonces, el hombre primitivo ya conocía la tuberculosis. Se infectó primero, uno se infecta primero y después se enferma. Como las poblaciones eran nómadas, los infectados, los que se enfermaban, se quedaban en el lugar donde se habían adquirido la enfermedad. El resto de la comunidad se retiraba a otros lados, entonces no había contagio, no había posibilidad de contagio, porque los enfermos se quedaban ahí, donde habían adquirido la enfermedad. Pero cuando viene la agricultura y las comunidades se quedan largo tiempo, muchos años haciendo agricultura, entonces pues los enfermos están en contacto con los sanos por largo tiempo y entonces primo infectan a las personas, las infectan primero y después de estas primo infectadas, un grupo se enferma. No todos los primo infectados se enferman, un grupo se enferma. Una parte, ya vamos a ver qué porcentaje de la población puede pasar a ser enfermo. Y peor, cuando ya la evolución de la humanidad entra hasta por ejemplo, la era de la industrialización, donde las fábricas, grandes fábricas, acumulaban gran cantidad de gente, entonces ahí el contagio es mayor, ya se hace epidemia en el mundo, pandemia de tuberculosis en el mundo. ¿Ya? Y entonces, como les decía, hay un programa de control de la tuberculosis. Este es el programa de Bolivia, Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas, Tuberculosis Bolivia, el 22. Entonces, este programa lo tienen que conocer ustedes. Tienen que tener una copia, eso está ahí en la facultad. O también pueden ir a sedes, a sedes, les van a prestar un programa y les van a decir que se fotocopien y devuelven. No hay ningún problema, entonces tienen que conseguir. El programa tiene 3 niveles, programa de tuberculosis de Bolivia. Tiene 3 niveles. El primer nivel es central, se llama central porque está en el Ministerio de Salud. Es una persona encargada, responsable a nivel del Ministerio de Salud. Después, el segundo nivel es departamental. Cada departamento tiene su responsable. Y el tercer nivel es operativo en los centros de salud. Este nivel central y el departamental no es la persona encargada, la responsable, se rodea de un comité de expertos en tuberculosis que elaboran todas las normas para controlar la tuberculosis en Bolivia. Y el nivel departamental igual tiene su comité departamental de expertos. Acá en La Paz dirige el responsable, es el doctor Jaimes apellido. Y él tiene su comité de unas 15 o 20 personas. Ahí están infectólogos, están neumólogos, están expertos en tuberculosis, trabajadora social, psicólogos, etcétera. Es un comité que elabora el control de la tuberculosis en La Paz, en el departamento de La Paz. Ahora, ¿cuál es la función del nivel central? Es
dictar las medidas para el control a nivel nacional, en todo Bolivia. Y el segundo nivel es hacer cumplir esas normas que ha dictado el nivel central. Y el tercer nivel es operativo en cada centro de salud. Y cada centro de salud tiene su responsable de tuberculosis. Por ejemplo, en el Uría del Oliva, donde hacen prácticas ustedes, hay un responsable de tuberculosis, es la doctora García, es epidemióloga. Entonces, la doctora García controla ahí todos los pacientes que vienen para tuberculosis y tiene que hacer cumplir el programa. Entonces, hay que conocer eso, chicos. Ustedes van a estar en el tercer nivel operativo. ¿Cuál es la función del tercer nivel? Buscar casos de tuberculosis, tratarlos y disminuir la incidencia, es decir, controlar la tuberculosis. ¿Cómo se disminuye la tuberculosis? Cuanto menos bacillus, menos infectados y menos enfermos haya, la tuberculosis se controla. Y eso ya vamos a ver cómo se lo hace. Entonces, el arte del razonamiento epidemiológico consiste en extraer conclusiones certeras de datos imperfectos. Datos imperfectos, como en el COVID, son datos imperfectos. ¿Ustedes creen que toda la información que tenemos del COVID es verdadera? No, pues hay fallas de información. Pero esos son datos imperfectos que nos deben hacer razonar conclusiones certeras para mejorar el control del COVID y controlar también la tuberculosis igualito. O sea, tiene que haber un razonamiento epidemiológico, ¿no? Para sacar conclusiones certeras de los datos que son imperfectos. No sé si me han entendido. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto. Entonces, vamos a hablar de la historia natural de la tuberculosis. ¿Qué pasa con la tuberculosis? La primera vez que el bacilo tiene contacto con una persona o con un conglomerado humano, infecta a los que reciben por primera vez el bacilo. ¿De dónde viene, de dónde procede ese bacilo? De los bacilíferos, de los enfermos que están botando bacilos, que están tosiendo, botando bacilos. Y entonces, de esos que estaban sanos totalmente, no entraban en contacto con ningún bacilo, se infectan. Entonces, la primoinfección. Esos primoinfectados, no todos se van a enfermar de tuberculosis, muchos se van a quedar como primoinfectados, nada más que primoinfectados, o sea, como decir, portadores sanos de la enfermedad. Y unos cuantos, una pequeña población, ahora se van a convertir en enfermos. Y algunos de estos enfermos van a morir. Entonces, hay una etapa ascendente de la tuberculosis epidemiológicamente en el mundo que dura 33 años, digamos que es la evolución natural. No hay control de la tuberculosis, no hay tratamiento para los tuberculosis, no hay nada. Entonces, es una evolución natural de la tuberculosis. ¿Qué pasa? 33 años, la cantidad de enfermos infectados aumenta, va subiendo, asciende. Hasta que, como los enfermos se van muriendo, los que están contagiando se van muriendo, se produce una meseta. ¿De cuánto tiempo? De 33 años. Se muere y entonces hay una meseta epidemiológica en la frecuencia y la incidencia de la tuberculosis. Y después va a bajar eso. 33 años va a durar la meseta y después 33 años baja y puede desaparecer la enfermedad. Es una etapa descendente. Entonces, hay una etapa ascendente de primoinfectados y enfermos, una de 33 años, una meseta de 33 años y otra descenso de 33 años. En un siglo se puede ocurrir esa evolución natural. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Roberto Koch, en el año 1882 en Berlín, el 24 de marzo, presenta su trabajo indicando que el origen de la tuberculosis es el bacilo llamado Mycobacterium tuberculoso humano.
Hasta ese momento no se conocía, no se sabía cuál era la etiología de la enfermedad. Todos decían, habían unicistas, los que decían que una sola causante de la tuberculosis, y otros decían que no, son varios gérmenes que producen la tuberculosis. Roberto Koch era unicista. Y dice, un solo factor, y estudia en 10 años. 10 años de estudio y de trabajo para presentar el 24 de marzo de 1882 su trabajo. Y ahí entonces ya se sabe cuál es el origen de la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis humano. ¿Cuáles eran las características de ese bacilo que descubrió Koch en 1882? Era ácido alcohol resistente o es ácido alcohol resistente, es parásito estricto. ¿Por qué es parásito estricto? ¿Qué me dice? ¿Por qué se lo considera parásito estricto? ¿Alguien me dice? Doctor, porque... Ah, bueno, primero vos, bro. Ah, sí, Por, porque requiere sí o sí de un ya, hospedero. porque hay un huésped, ¿no? El ser humano tiene un huésped y el bacilo vive de ese huésped. Si a ese huésped el bacilo no lo mata, lo va enfermando, lo va exterminando poco a poco, pero no lo mata. Porque si lo mataras, se muere también el mismo. Vive del huésped, vive del enfermo de tuberculosis. ¿Me están entendiendo? Por eso se llama parásito estricto. Tiene múltiples antígenos. No, es igual que el COVID, que el coronavirus. Tiene múltiples antígenos, no tiene un solo antígeno. Por eso no hay vacuna que controle 100% la tuberculosis. La BCG controla las formas graves de tuberculosis, pero no controla toda la tuberculosis. Los enfermos que están en el hospital, les van a ver, ustedes tienen vacunación de BCG, pero están enfermos de tuberculosis. Es exigente al cultivo, tiene multiplicación lenta, cada bacilo se multiplica cada 20 horas logarítmicamente, ya a cada grupo de bacilos. Logarítmicamente cada 20 horas. Y su virulencia es variable. No es lo mismo la población de bacilos que está en las cavernas, por ejemplo, en cuanto a virulencia, y los que están dentro de las células, dentro de los macrófagos. No, hay virulencia variable. Su virulencia es variable. Es aerobio estricto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. ¿Cuáles son las interacciones entre el bacilo tuberculoso y el hombre? La transmisión o contagio del bacilo tuberculoso ha sido estudiada por Rotterdam en 1967. Primero se infectan las personas y después ese grupo de infectados se enferma, pasa de infectado a enfermo. Entonces hay un tiempo en que la tuberculosis se mantiene contagiosa. ¿Cuánto tiempo se mantiene contagiosa? Cuando el enfermo está botando bacilos, hasta que deja de botar bacilos. ¿Y cuándo deja de botar bacilos? Ahora, cuando se hace el tratamiento. Se hace el tratamiento rápidamente, esa persona bacilífera no contagia. Pero si tardas en hacer el tratamiento, sigue contagiando pues a sus más allegados, a su familia, a los que le rodean, etc. Bien, en cuanto a la edad, ¿quiénes contagian? Contagian los mayores, fíjense aquí está el caso índice que tiene a la baciloscopía positiva. El 29, 59, 61% de posibilidad de contagio entre 15 y 40 años. En cambio, en el cultivo, el porcentaje es un poco menor. Los que tienen cultivo positivo no contagian tanto. Y los que tienen cultivo negativo también. Pero la mayor parte son pues de edad mayor de 15 años. Los niños no contagian la tuberculosis, se contagian de los adultos. No contagian tuberculosis los niños. Los adultos contagiamos a los niños. Eso quiere decir este trabajo que lo ha hecho en Saskatchewan, que es donde están los esquimales.
el doctor Gribowski en 1965. Es clásico este estudio del doctor que ha demostrado que los contagiosos son los adultos y no los niños. Entonces, el doctor Stiblo, que es también un gran epidemiólogo en tuberculosis, en Bolivia, estuvo en Bolivia. Todo lo que les estoy hablando, chicos, es de Bolivia. Cuidado, no les estoy hablando de Estados Unidos, no les estoy hablando de México, no les estoy hablando de Brasil, les estoy hablando de Bolivia. Stiblo calculó que cada enfermo en Bolivia con baciloscopía positiva es capaz de infectar a 10 individuos por año. O sea, las fuentes de infección se pueden conocer mediante un buen sistema de notificación de estas fuentes de infección. ¿Quiénes son las fuentes de infección? Los que tienen baciloscopía positiva. También se puede indirectamente hacer prueba de tuberculina, PPD, tuberculina. Saben ustedes lo que es la tuberculina en infectología, perdón, en microbiología ya les han enseñado qué es la prueba de PPD. Una muestra de tuberculina entonces sale positiva en los infectados. Entonces ahí indirectamente podemos ver esa capacidad del bacilo de contagiar. Paso de infección a enfermedad. Existen varios estudios. El riesgo de hacer tuberculosis después de la preinfección depende de la edad, ya hemos dicho. Adultos, los adultos. En la infancia más temprana también el riesgo es alto, ¿no es cierto? Pueden enfermarse los niños, se pueden enfermar también, pero los que contagian a esos niños son los mayores. En la edad joven adulta, la probabilidad oscila entre 10 a 20%. O sea, de los infectados, de 100 infectados, 10 o 20% pueden pasar a ser enfermos. Aquí está el doctor Roberto Koch en su laboratorio, ¿no? Trabajando con bacilos activos aquí, en microscopio, está viendo sus colaboradores. Fíjense, sin mandil, sin barbijo, sin gorra, absolutamente nada de medidas de seguridad. Entonces, se infectan, aspiran los cultivos y se infectan. Pero si su inmunidad está adecuada, se controla la infección y el 10 a 20% de los infectados nomás pasa a ser enfermo. Entonces, ¿cómo se comportan las ondas epidémicas de tuberculosis? 33